Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Por todas estas razones, era muy necesario y fundamental poder hacer una reforma educativa que transformara de fondo todo el sistema. Recuperar la rectoría del Estado, replantear la relación entre el Estado y el magisterio, reorganizarla, crear y generar una carrera profesional para los maestros para que pudieran hacer una carrera a partir del mérito, del esfuerzo y de una razón académica, pedagógica y no política. Replantear los planes de estudio, replantear los contenidos, replantear la organización de las escuelas, en fin, todo lo que ha implicado la reforma educativa y el nuevo modelo educativo, que es una pieza fundamental de esta transformación educativa. Y gracias a esa reforma, hoy, para ser maestro en México se tiene que hacer un concurso nacional y únicamente entran los que tengan y estén demostrando que tienen los conocimientos para hacerlo. Eso es un parteaguas extraordinario entre lo que había y lo que hoy hay para poder seleccionar a los mejores y que estén en los salones de clase. Hoy, si un maestro quiere ser director, tiene que competir por esa plaza. También es un parteaguas, se acabó la búsqueda del influyentismo, todo se da por mérito y por esfuerzo y esto está permitiendo alinear y que los maestros se apropien de su vida profesional y que sea a partir del esfuerzo y del mérito que logren el poder ascender, el poder ganar más y el poder tener un reconocimiento en su trabajo diario y cotidiano. De igual manera, hoy tenemos ya, después de una amplia consulta, un nuevo modelo educativo que está generando un cambio radical en el enfoque pedagógico que teníamos en nuestro país. Estamos pasando de un modelo que estaba centrado prácticamente o centralmente en la memorización a uno en el que los niños y las niñas puedan, como decimos, aprender a razonar, aprender a discernir, que puedan formular hipótesis, que puedan desarrollar un pensamiento complejo, que sean críticos, pero que también sean responsables. Junto con ello estamos haciendo, se han introducido innovaciones muy importantes como las habilidades socioemocionales, que hoy sabemos que pueden ser tan importantes como los conocimientos formales. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños y los jóvenes aprendan a autorregularse, aprendan a conocer a los demás, a trabajar en equipo, a respetarlos, a saber hablar en público, a estar seguros de sí mismos, a ser felices. Todo eso que antes se pensaba que se nacía con ello o no, hoy sabemos que también se puede aprender en un salón de clases. Tenemos un proyecto muy ambicioso para que en los próximos 20 años todo el sistema de educación pública de México sea bilingüe o trilingüe. Es decir, quien tiene una lengua materna distinta al español pueda aprender en ella, pero que también obviamente se aprende español e inglés como una segunda o una tercera lengua. Y en esto hay un programa para que en 20 años no solamente tengamos los maestros de inglés suficientes en las escuelas públicas, sino que todos los maestros hablen inglés y sean bilingües. Al lograr esto, México va a tener se va a poder diferenciar de una manera extraordinaria de cualquier otro país en vías de desarrollo, particularmente con el resto de América Latina. En fin, todo ese proceso es el que hoy está en marcha, es un proceso que va caminando y va caminando bien. Y en ese sentido, déjenme recordarles, porque a veces, y esto es normal, perdemos un poco la distancia con ciertas cosas. Todo este proceso que les estoy platicando, obviamente, ha enfrentado fuertes resistencias. Todas las vimos y los conocimos. Y el momento más álgido de esas resistencias se dio hace poco más de un año. ¿Por qué se daban esas resistencias? Porque había muchos que no querían perder los privilegios que tenían en el antiguo sistema, es decir, el control de la venta y la herencia de plazas, el poder controlar la vida profesional del maestro y ser ellos quienes decidieran quién podía ser director o no, y es decir, impedir que este sistema por mérito y de apoyo al desarrollo profesional del maestro no entrara en vigor. Ese era el fondo del problema. Pero recordarán ustedes que hace poco más de un año llegamos al punto más crítico de ese problema y de ese conflicto. Hace poco más de un año teníamos en paro a prácticamente 4 estados de la República: a Michoacán, a Guerrero, a Oaxaca y a Chiapas. Y no únicamente los teníamos en paro,
con la consecuencia de que los niños no estaban en el salón de clases, sino que teníamos un problema muy serio de gobernabilidad. Ustedes recordarán, en Michoacán, por ejemplo, teníamos bloqueadas las vías del tren del puerto Lázaro Cárdenas, generando ya un serio problema económico, porque estaba retrasando mercancías que van del puerto a gran parte de la industria exportadora de nuestro país en el Bajío y en el norte del país. En Guerrero teníamos un día sí y otro también bloqueada la carretera del Sol que conectaba la Ciudad de México con Acapulco. En Oaxaca teníamos más de 80 bloqueos carreteros que habían aislado a gran parte de la población. Tan es así que se tuvo que crear un puente aéreo para llevar víveres a algunas poblaciones que quedaron aisladas. Y en Chiapas teníamos cerrada la frontera con Guatemala y teníamos también interrumpido constantemente el paso entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Esa era la realidad que teníamos hace poco más de un año en función de esta resistencia que había a la reforma educativa. Y afortunadamente, poco más de un año después, podemos decir que los niños de estas 4 entidades han regresado y están en clases. Podemos decir que después de más de 20 años no tuvimos un paro en mayo, que era tradicional por el 15 de mayo, que es el Día del Maestro. Que este ciclo escolar que inició en agosto lo pudimos iniciar sin ningún problema en todo el país, incluyendo estas 4 entidades. Pero que además esto se logró con la reforma educativa avanzando. En este mismo año, por ejemplo, los normalistas de estas 4 entidades, de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca y de Chiapas, se han evaluado. Y no solo eso, los maestros que faltaban de evaluarse de estas entidades también lo hicieron. El 98% en Michoacán, el 90% en Oaxaca, más del 100% en Guerrero, porque fueron todos los convocados, más un buen grupo, más un número importante de voluntarios. Y el 99.4% en Chiapas, es decir, todos. Y esto se pudo hacer, y déjenme aquí hacer un enorme reconocimiento al presidente de la República. Esto se pudo hacer por la visión y por el carácter que tuvo. Hace más de un año, cuando estábamos enfrentando la situación que ahorita les estaba platicando, hubieron muchas voces que decían que había que cambiar la reforma educativa, que era mejor ceder, que la reforma avanzara en el resto del país, pero que no lo hiciera en estas 4 entidades. Y el presidente de la República tuvo el valor, tuvo la entereza, tuvo la visión de decir que no, que la reforma continuaba y que era lo más importante porque ahí nos estábamos jugando el futuro de las niñas y de los niños de México. Y el tiempo le dio la razón al presidente. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.